Muy bien, mientras los niños se van, hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios por un siervo de Dios, un amigo, un hombre de Dios, un hombre de la palabra, buen esposo, bíblico, y aunque hace poco que es pastor, podemos decir que es un buen pastor porque para elegirlo como pastor tuvo que haber estado pastoreando antes, y así fue. Ustedes saben, muchos estuvimos orando por ese tiempo. La iglesia de Hurlingham es Marcos Tonelli. Él nos va a exponer la palabra de Dios, nos va a enseñar las escrituras. Pero antes de orar por él y cuando él pase, antes de que comience a predicar, yo quiero que nos comparta. Creo que mañana sale para La Rioja y el miércoles sale para La Rioja, estar una semana allá, y que nos cuente un poquito para que podamos orar por hermanos nuestros en La Rioja que están en un proceso de fundación de iglesia. Así que vamos a orar por eso y después vamos a seguir adorando a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, para que Dios nos hable. ¿Sí? Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por la vida que nos has dado, por permitirnos llegar hasta este lugar. Gracias porque pudimos estar alabando tu nombre, exaltando el Evangelio glorioso. Señor, viendo tu grandeza, viendo también nuestra pequeñez. Gracias, Dios, por salvarnos. Padre, ahora en este momento queremos por favor pedirte que nos ayudes a que podamos concentrarnos, que con nuestra mente, nuestro corazón te adoremos, que nos hables, Dios. Confiamos en la suficiencia de las Escrituras, que son poderosas, Señor, para atravesar y llegar a lo más profundo de nuestro ser, tratar, revelar si hay pecado que tenemos que confesar, aún salvar si hay alguien que no te conoce y santificarnos, Dios, hacernos más conforme a tu Hijo. Lo mismo que te pedimos por nosotros, te pedimos para que ocurra en las aulas con los niños. Usa a cada maestro, usa tu palabra, Señor, glorifícate. Te lo rogamos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Usa a tu siervo. Amén. Amén. Marcos. Buenos días. Como siempre, un gozo estar con ustedes cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. En verdad nos alegramos mucho. Traigo saludos de la iglesia en Carapachay para todos, orando por ustedes cada domingo, cada miércoles y una vez más en la semana, o sea, 3 veces. Tenemos el grupo de oración de la iglesia que también está orando fielmente por todos ustedes. Amamos en verdad esta iglesia. Mis hijos se pusieron contentos cuando les dije que era la iglesia que para ir a la clasecita tenían que salir, porque me decían, ¿cuál? ¿La de Quilmes? Me decían, no, la de Hurlingham, ¿dónde vamos? Está Diego. Pero amamos a Diego, amamos con todo el corazón a Diego, a su familia. Nos encanta pasar tiempo con ustedes cada vez que venimos, escucharles, y eso nos llena de gratitud. Hoy pudo venir mi esposa, mis hijos. Las últimas 2 veces que estuve con ustedes no pudo estar por ministerio en la iglesia, pero bueno, hoy está con nosotros también y eso trae más alegría a mi corazón. Con respecto a La Rioja, sí, hay un grupo de hermanos. Comenzaron 3 matrimonios que salieron de iglesias y no encontraban un lugar donde congregarse. Uno de estos hermanos empezó a estudiar en IDEAR, que es un seminario que conocemos bien, y se puso en contacto con Alejandro en aquel tiempo. Vino a una reunión acá en Buenos Aires, conoció al pastor Dardo. Dardo le pasó mi contacto y ahí empezamos a hablar. Y fue al comienzo de la pandemia y no teníamos otra forma que ayudarlos que sumarse a nuestras reuniones virtuales. Empezamos a hacer Zoom con ellos y el grupo se empezó a fortalecer, empezó a amar la palabra del Señor, a amar el estar juntos. Y empezó a crecer. Y ya son unas 5 o 6 familias que se congregan ahí. Empezaron la semana pasada específicamente a hacer una reunión por primera vez, un estilo de iglesia, donde predicaron la palabra. Uno de los chicos, este muchacho Alan, que se contactó con nosotros, compartió las escrituras, pudieron cantar una alabanza. Y eso fue un gozo para todos nosotros. Entonces este miércoles salimos a las 4 de la mañana. Calculamos unas 15 horas de viaje más o menos, vamos 4 hermanos a estar una semana con ellos.
específicamente con ellos. No vamos a hacer otra cosa, no vamos a salir a las calles, nada. Vamos a trabajar con ellos, a ver cómo están ellos, ayudarles en este proceso. Y nada, le pedimos oración por ellos. Le pedimos oración por nosotros que estamos viajando, pero por ellos. El Señor está haciendo cosas increíbles ahí. Esta semana me mandó una foto un hermano que llegó una chica por un contacto de una iglesia de Córdoba, la iglesia de San Mástil, quizás algunos la conocen. Se contacta este hombre conmigo sabiendo que hay algo en La Rioja. Los pongo en contacto, esta mujer que es de La Rioja va ahí y les habla a sus compañeros de facultad de la iglesia, también pentecostal, y pidieron todos juntos, unos 10 jóvenes adultos, ser discipulados por Alan. Entonces seguimos viendo cómo el Señor está haciendo un milagro, y eso nos llena de gratitud. Así que oren por favor por ellos. Alan y Fátima es un matrimonio jovencito que están comenzando ahí a tomar las riendas, y el grupo de hermanos que está con ellos. La verdad que es un gozo para nosotros. Pero bueno, vamos a las Escrituras, a 1 Pedro capítulo 5. Vamos a estar meditando en este pasaje conocido y que es de tanta bendición y ánimo para nosotros, y poder ver que la humildad es el rasgo distintivo que debe caracterizar al creyente, ¿verdad? Vamos a estar leyendo de la Reina Valera. Nos vamos a enfocar en los versículos 5 al 7, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto y poder juntos estudiar y meditar en la palabra del Señor. Dice así la Reina Valera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, este es nuestro texto, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oramos una vez más y empezamos. Señor, estamos delante de tu palabra, Señor, y queremos temblar delante de ella, Señor, reconocer que es nuestra única autoridad y reconocer que tú eres quien la inspiró para enseñarnos, para conducirnos como iglesia, Señor, para corregir, para reprender, Señor, y ella es suficiente para nosotros, confiamos en eso. Por eso te ruego, Dios, que pueda ser un fiel representante, Señor, de tu mensaje, Señor, sabiendo que tú nos quieres hablar una vez más a tu iglesia acá en Hurlingham hoy, Señor. Te pedimos por este tiempo, Señor, danos corazones sensibles, permeables a tu palabra, Señor, y dejamos este tiempo en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu, sabiendo que va a aplicar tu palabra a cada corazón conforme a su necesidad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un famoso predicador afirmó hace tiempo atrás que todo alejamiento de Dios se genera por un corazón orgulloso. Él usó estas palabras específicamente. Él dice: todo alejamiento de Dios, por cualquier razón, presume una clase de autonomía o independencia que es la esencia del orgullo. Tomar distancia de Dios supone que uno sabe más que Él. Así el orgullo es el origen de todo alejamiento de Dios. Pensando en lo que este predicador decía, si hay algo en esta vida que nos aleja de Dios, es nuestro propio corazón. Cuando uno piensa, cuando uno vive como una persona que no necesita de Dios, cuando Jesús no es tan importante o Jesús no puede satisfacer todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, cuando uno teme más al hombre que a Dios, cuando uno ama más su propia vida que a Dios, cuando no reconoce la soberanía de Dios en todas las circunstancias que nos toca vivir como seres humanos, es un síntoma de un corazón que se empieza a enorgullecer y se empieza a alejar de Dios. El orgullo es una forma de expresar nuestra incredulidad
en cuanto a Dios. Por el contrario, somos llamados por las mismas Escrituras a dejar nuestro pecado de soberbia, de orgullo, dejar de enfocarnos en nosotros mismos, reconociendo por medio de la fe en el Señor Jesucristo que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y esto es posible cuando las cosas van bien. Sin embargo, cuando las cosas no están bien, se nos complica un poquito, ¿verdad? Cuando el creyente pasa por dificultades, el orgullo, y con esto me refiero a ensimismarnos, a pensar, a centrarnos en nosotros mismos y en los problemas, impide que Dios siga proveyendo gracia al creyente para vivir la vida cristiana. Para eso Pedro tiene que exhortar a una iglesia perseguida, a la que le escribe la carta, no solo a buscar la santidad, como nos enseña la primera carta en el capítulo 1, versículo 13, a no solo devolver mal por mal, a padecer por causa de Cristo, a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, a seguir sus pisadas, sino también que debe recordarles que si son creyentes, si son cristianos, deben caracterizarse por tener un espíritu humilde, sea la situación en la que se encuentre. Y claramente esto se contrapone a un espíritu orgulloso o presuntuoso que quiere quitar a Dios, dejar a Dios fuera de la ecuación, ¿no? de la vida cristiana. Y esto es lo que quiero que veamos hoy, sobre el rasgo que nos distingue del resto de las personas, del resto de los hombres. Y me refiero al carácter humilde que se forja en el corazón del creyente, que deja de lado su orgullo para ahora enfocarse en Dios y buscar cómo glorificarle mientras espera en el Señor. Y por eso quiero mostrarle 3 actitudes que el creyente debe practicar. Escuchen bien, debe practicar responsablemente para formar ese carácter de humildad en él. En versículo 5 vamos a estar viendo que el creyente debe revestirse de humildad. En versículo 6 vamos a ver que el creyente debe humillarse ante Dios. Y en versículo 7 que el creyente debe poner toda su confianza en el Señor. El creyente debe responsablemente trabajar en estas 3 actitudes si quiere formar el carácter de Cristo en su vida. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El teólogo Matthew Henry, hablando sobre este pasaje, dijo una frase muy acertada sobre la cuestión de la humildad. Él dijo: ser humilde y someterse a nuestro Dios reconciliado trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y la ambición. Esto es una verdad que debería grabarse en nuestra mente, en el corazón, de que la humildad y el someternos a Dios trae más consuelo que la soberbia o los deleites de la ambición. Sabiendo que el orgullo es quien se contrapone siempre ahí peleando y luchando con el corazón humilde, debe ser motivo de que nosotros permanezcamos alerta frente a este tipo de situaciones, velando por esta lucha que se va a gestar sí o sí, inevitablemente, por nuestra naturaleza caída en el corazón. Vamos a luchar con eso, porque el orgullo lo que quiere hacer es quitar a Dios del medio para centrarse en sí mismo. Nos inclinamos, somos propensos a enfocarnos en nosotros mismos, a mirar nuestros problemas, permitiendo así la ambición, como decía Matthew Henry, ese deseo de tener algo e incluso que sea difícil de lograr, y cuando nosotros lo logramos sentimos satisfacción de poder encontrar placer en eso. Y en el caso de estos hermanos, quizás buscar la victoria mientras luchan contra un gobierno que les persigue. Mientras que la humildad, según la Biblia, es la disposición del corazón de evaluarse, teniendo en cuenta no solo nuestra naturaleza pecaminosa, sino también nuestra condición delante de un Dios que es santo, que es soberano, que es omnipotente. Nuestra condición de criatura frente a Dios. La humildad y el orgullo, hermanos, no son compatibles. No existe el hombre que puede ser orgullosamente humilde, como tampoco existe aquel demonio que sea tan humilde que se compadezca de vos antes de venirte con la tentación. No existe el hombre que sea orgulloso y a la vez humilde, porque el orgullo se centra en el hombre. Tiene una visión antropocéntrica. Coloca al hombre en el centro y todas las cosas giran alrededor de él. Cuando la Biblia nos llama a que la humildad debe centrar nuestro corazón en Dios, colocar a Dios y todo lo que gira alrededor de Dios sea en búsqueda de glorificar a Dios.
Ese es el propósito de John Piper cuando siempre leemos los libros. ¿Por qué siempre está hablando de esto, de cómo glorificar a Dios? Porque él lo que hace es poner a Dios en el centro y todo lo que nosotros podemos hacer que nos lleve a glorificar a Dios. Y eso es parte de la humildad. Todo gira alrededor de Dios. Y esto es una lucha en el corazón que mantiene nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y parece ser que Pedro entiende la situación en la que estos hermanos se encontraban en la iglesia. Y quizás estos hermanos empezaban a ceder a cuestión de mantenerse enfocados en las cosas del Señor para pensar en uno mismo. De hecho, no podemos olvidarnos que ellos eran víctimas de violencia, de abuso, etcétera, por parte del gobierno de turno. La situación en la que ellos se encontraban, estos cristianos a quienes Pedro les escribe la carta, era una situación agobiante, triste. En 4 de los 5 capítulos de la carta nos habla de que estos hermanos están padeciendo persecución. Están experimentando rechazo por parte de la población. Los esclavos cristianos soportaban sufrimientos injustos por parte de sus amos que eran crueles. Aquellos paganos que consideraban extraña la manera de vivir de estos jóvenes cristianos quizás. Y este sufrimiento se extendía, dice Pedro, a toda la iglesia, a todo el mundo cristiano en general. Él dice en capítulo 5, versículo 9, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, ¿por dónde? Por todo el mundo, por todo el mundo. Pedro entiende esto. Y luego de hablarle a los ancianos, como leímos recién, de la iglesia, a los líderes de la iglesia, sobre cómo deben comportarse con respecto al cuidado de ella, en versículo 1 al 4, como leímos, particularmente ahora a los más jóvenes, a que escuchen a estos líderes. Pedro le dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. A los ancianos. Considero que eso está haciendo referencia a los ancianos que estaba hablando en los versículos anteriores y quizás no a mayores de edad. Creo que la Biblia de las Américas lo traduce como mayores, pero entiendo que se está haciendo referencia por el contexto a estos líderes, que Pedro se incluye ahí también. Y pasa ahora de instruir a los ancianos en cuanto a su disposición de servir y ser modelo a los creyentes, y pasa a los más jóvenes y les exhorta a que se sujeten. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes deben estar sujetos a sus ancianos? Porque según versículo 1 al 3, son los ancianos que velan por ellos. Porque son los ancianos que oran por ellos. Porque son los ancianos quienes modelan a Cristo con sus vidas. Porque son los ancianos que dan ejemplo a los creyentes más jóvenes. Porque son los ancianos que pueden hablar quizás desde la experiencia de estar padeciendo juntamente con ellos. No podemos olvidarnos que esta carta, Pedro mismo se identifica con estos ancianos, yo también anciano con ellos, y también soy participante de los sufrimientos con ellos. Entonces no habla porque el aire es gratis, habla con un conocimiento de causa, vamos a decir, no habla por hablar. Él sabe, él sufre. De hecho, sabemos que Pedro murió siendo crucificado boca abajo, luego de que su esposa muriera, crucificada también. Bueno, estos hablan y le dicen a los jóvenes que escuchen a sus ancianos. Quizás porque los jóvenes son más propensos a tener ese espíritu independentista, ¿verdad? Así, individualista, revolucionario, orgulloso, que cree que puede arreglárselas por su propia cuenta, sin escuchar el consejo, en este caso, de los líderes. Vemos hoy día jóvenes incrédulos, claro, que creen o quieren hacer lo que bien les parece, que no respetan a sus autoridades porque de hecho se les ha enseñado por las instituciones seculares a no obedecer a sus líderes, a sus autoridades biológicas, hablando de los padres. Estos padres no tienen derechos sobre sus hijos prácticamente. Incluso un profesor de escuela o de facultad tiene más autoridad que un papá. Y aunque no debería ser así, que los jóvenes aprendan a no respetar a sus autoridades, mucho menos debería ser el caso de los jóvenes cristianos, que se sujetan a las Escrituras, a quienes Dios les dio personas para que la guíen por medio de la Biblia, la conduzcan por medio de las Escrituras a medida que ellos van creciendo en madurez. El joven cristiano debe aprender a tener una cosmovisión bíblica de todas las cosas del mundo, a la manera de que Dios dice en su palabra, y no de lo que el mundo determina que el joven debe ser o hacer, ¿verdad? El joven que no aprende a pensar bíblicamente va a ser un hombre que por sus pensamientos, fluctuando por todos lados, va a abrazar cualquier ideología que esté de paso.
Entonces Pedro los anima a que escuchen a sus líderes, que escuchen a sus ancianos. Pensemos en los jóvenes a que Pedro le está escribiendo, piensen en el contexto en que Pedro está escribiendo la carta. Los cristianos eran apresados, eran llevados a muerte, eran objeto de entretenimiento. En las plazas romanas eran prendidos fuegos para que puedan iluminar los caminos de Roma. Quizás estos jóvenes quieren terminar con esa cuestión. Pongámonos en la piel, en los zapatos de estos jóvenes y empezar a rechazar la voz de aquellos quienes le decían que se sujeten, a quienes le decían que se sujeten a sus autoridades civiles. Pedro dice, escuchen lo que dice Pedro en capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Esto es interesante, hermanos. El rey al que ellos debían someterse era el rey más despiadado que existió. Ellos lo identificaban quizás con el anticristo, estamos hablando de Nerón, un perverso que se divertía viendo sufrir a los creyentes. Y el creyente estaba obligado a someterse y a respetar a las autoridades. Piensen en los jóvenes. No les iba a ser de mucho agrado escuchar el consejo de sus ancianos. Sin embargo, ellos debían obedecer siempre y cuando estas autoridades claramente no los obliguen a pecar contra Dios. De hecho, fue el anciano Pedro quien dijo en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando quisieron callarlos y que no prediquen el Evangelio, bueno, es nuestra responsabilidad y es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? Antes que a los hombres. Pero Pedro les dice, escuchen a sus ancianos, respeten a sus autoridades. Entonces vemos que Pedro comienza con esta exhortación dirigida a los más jóvenes, quizás por el ímpetu de ellos, pero ahora sigue agranda un poco más el círculo, ¿verdad? Y lo extiende a toda la iglesia y dice, no solo los jóvenes, sino ahora todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es decir, como dicen algunas traducciones, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Pedro exhorta a los más jóvenes a que se sujeten a sus líderes y exhorta a toda la iglesia en general a que se revistan en humildad en el trato unos con otros. Tanto para la generación más joven como para la generación adulta, la humildad debe ser el sello que distingue a todos los creyentes en general en la vida cristiana. Esa palabra revestir trae la idea de atarse una prenda por encima de otra ropa. Y eso es interesante porque los esclavos se acostumbraban a atarse un pañuelo blanco, un delantal blanco para distinguirse de los hombres libres. Cuando vos ibas por los mercados comprando, veías a una persona que tenía una prenda sujeta por encima y lo identificabas claramente con un esclavo, se diferenciaban de esta manera. Y lo que Pedro sugiere acá es que los cristianos, como los esclavos, nos atemos a nuestra conducta el delantal de la humildad. De tal manera que cuando se nos distinga por esta característica. Somos hombres y mujeres humildes que se sujetan a la palabra de Dios. Y esto es lo que espera Dios de estas personas, que se revistan de humildad, que sean un pueblo, una comunidad de creyentes, una iglesia, una familia, que se los reconozca a pesar de la situación que están atravesando, porque tienen la característica del Señor, son personas humildes. ¿Y por qué la iglesia debe revestirse de humildad, Pedro? ¿Qué si yo no quiero o no me parece justo? Bueno, Pedro dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La razón por la que debemos ser humildes, y primeramente, como dije, porque es una actitud que nos diferencia del resto y nos identifica con Cristo, es porque Dios da gracia a los que dejan su soberbia para vivir en humildad. Pero no con los orgullosos. A los soberbios Dios los resiste. Dios los resiste. La humildad es la virtud del cristiano, es lo que caracteriza al creyente, que reconoce su condición de criatura delante de Dios. Que se deja de considerar a sí mismo y empieza a considerar a Dios, considera al resto, considera servir a las personas a quienes las ama y que se opone a la soberbia, que es lo que impide que el hombre tome esta responsabilidad que muchas veces confunde con bajeza. Me gusta pensar, como leyó el pastor Diego,
que Pedro tiene en mente aquel momento en que vio que aquel hombre a quien él seguía, a quien vio que hizo callar los vientos, cesar la tormenta, aquel que hacía enmudecer el clima, que sanaba a cojos, ciegos y demás, a quien deseaban los judíos hacerle rey, que caminó por las aguas y que lo hizo caminar a Pedro por las aguas, ver que tuvo el acto más grande de humildad. Ese momento del aposento alto que leímos hoy en Juan 13. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro, como leímos, se rehusaba a que Jesús le lavara los pies. ¿Por qué? Porque no era una actitud digna de un rey. ¿Cómo vas a lavar mis pies si sos el Cristo? Luego de que el diablo pusiera en el corazón de Judas entregar al Señor, este se fue. Leímos que Jesús se levantó de la cena, tomó una toalla y se la ciñó. Se revistió de esclavo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Claro, suponemos que esto tuvo que llamar la atención de Pedro, y Pedro seguramente se basa en lo que dice pensando en esa situación. Imagínense en ese momento. Cualquier persona que llegaba a una Pascua a una casa y más para celebrar la Pascua, había un esclavo predispuesto a lavarle los pies a las personas. Pero ellos llegan al aposento alto y no había nadie que lo hiciera. Ningún discípulo pensó en lavarle los pies a su compañero. Sin embargo, ahí el Rey de Reyes tomó el lugar de esclavo, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Imagínense esa escena. Para el hombre común, eso sería rebajarse. Hablar de bajeza sería algo denigrante. Pero para nosotros eso no fue bajeza. Fue el acto más grande de humildad que el Dios de la gloria nos enseñó y nos dejó para que le imitemos. Fue la humildad del Dios creador y eterno de todas las cosas, que nos enseña que la humildad es la característica de todos los creyentes, de aquel que ha decidido seguir a Cristo. Fue quien dijo en Mateo 11:29, ¿se acuerdan? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El hombre humilde es aquel que deja de pensar en sí mismo, en la situación en la que está, para pensar en servir a otros. Para servir a otros, que sale de sí mismo, que no se enfoca en sí mismo, sino en el trato con los hermanos. Es lo que nos enseña Pablo, como leía Mati también en Filipenses, capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria o por orgullo, antes bien con humildad. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo es esto de ser humildes? Estímense en cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo nos vestimos de humildad? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguien tuviera queja con nosotros. Eso es ser humilde. Todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo somos humildes? Nos perdonamos, nos soportamos cuando hay ofensas y demás. Eso es lo que la Biblia llama humildad. Salirse de uno mismo, dejar de pensar en uno mismo para pensar en otro, dejar de autocompadecerse y sujetarse a otros pensando en lo que podés hacer por otros, estimando a los demás como muy superiores a vos, sirviéndolos con amor. Eso no es rebajarse, eso es imitar a Cristo, eso es imitar al Señor, quien dejó su trono, se ciñó un delantal de siervo y se dio por otros en la cruz del Calvario, como cantábamos recién también sobre nuestro Cordero. Cuando nosotros tenemos esa mirada, es que podemos mirar de la manera que Jesús miraba a las personas cuando caminaba por las calles de Jerusalén, cómo se compadecía de ellas. Eso cambia la perspectiva con la que nosotros venimos a la iglesia, hermano. Cambia la visión. Venimos con una mentalidad de siervos, de esclavos, de humildad, interesados en servirnos unos a otros. En otras palabras, venimos a la iglesia atados con el delantal de la humildad y nos distinguimos del resto de las personas.
porque somos un pueblo que imita a su Señor. Nos servimos unos a otros, cada uno ejerciendo su don, pero lo hacemos revestido de humildad, sujetándonos unos a otros de manera genuina, amorosa, generosa, velando por el otro, no ensimismados pensando en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos hace bien, o lo que nosotros necesitamos. No, nos damos al resto, como Jesús también se dio. Si no, nos vamos a encontrar luchando contra Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Pedro apela a las mismas escrituras para argumentar esto, citando un pasaje del Antiguo Testamento, en Proverbios 3:34. Él dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4:6 dice prácticamente lo mismo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la idea acá es una batalla en la que uno está firme resistiendo a un enemigo, pero en esta ocasión es Dios resistiendo de manera activa al arrogante. No lo deja pasar en un sentido, lo resiste. Y este soberbio se está rompiendo la cabeza para querer pasar esa resistencia, pero no sabe que lo está resistiendo es el Dios de gloria, Dios mismo. En su orgullo quiere pasar por encima, pero olvida que Dios lo está resistiendo. Los salmistas nos hablaban de esto. En el Salmo 18:27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. El Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Isaías 66: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Dios se opone al orgulloso, resiste al orgulloso, pero rodea de gracia al humilde para que pueda vivir confiado a pesar de las circunstancias que le rodean. Es nuestra responsabilidad entonces como creyentes revestirnos de humildad, colocarnos por encima, colocarnos el delantal de la humildad, los jóvenes aprender a sujetarse a sus líderes, a que escuchen, y todos juntos, revestidos de humildad, glorificamos al Señor. Pero aún más, el creyente debe humillarse ante Dios. Versículo 6. El creyente debe humillarse ante Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esta siguiente exhortación que encontramos al final de la carta de Pedro está íntimamente relacionada con nuestro versículo anterior que leímos recién, por la palabra que está conectando el versículo anterior con este. Humillados pues entonces, humíllense entonces. La idea sería: si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces humíllense delante de Dios. Esa es la idea. En el versículo 5 el autor nos anima y enseña a ser humildes unos con otros, ahora que seamos humildes para con Dios, que nos humillemos. ¿De qué manera? Bueno, humillándonos. ¿Cómo nos hacemos humildes con Dios? Humillándonos delante de Dios. Santiago 4:10: humillado delante de Dios y Él os exaltará. Lo mismo. Está pensando en la misma situación. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro con esta palabra? Es un poco chocante, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en que nos tenemos que humillar. Golpea el orgullo del ser humano. ¿Por qué me tengo que humillar? Bueno, a diferencia de cuando nosotros hablamos de la humildad, una actitud de ponerse por debajo de otros para servirle, el concepto que tiene la humanidad, el incrédulo en sí, de la humillación, está muy lejos de ser lo que nuestro texto nos enseña a hacer. Wikipedia, el diccionario de internet favorito del mundo, vamos a decir, define así la humillación. Wikipedia dice: humillarse es dejarse denigrar por personas que se creen superiores al resto. Esto hace que nosotros, cuando leamos esta palabra por nuestra visión secular de lo que significa humillarse o humillar, saltemos y reaccionemos en nuestros corazones como diciendo: pará, hay algo que no está bien acá. Es algo que nos hace reaccionar ante el mandato de que Dios nos deja y nosotros como creyentes tenemos que obedecer. Pero la visión bíblica de la palabra humillar trae el mismo sentido que el de la humildad: colocarse por debajo, bajarse de categoría, de rango, por amor a aquel que es superior a nosotros, y este es el Señor. Es lo que Pablo dice nuevamente en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El de la humildad que leímos recién.
el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el Dios de gloria, el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo, tomando la condición de hombre, haciéndose literalmente un esclavo. Y este es el mejor y más perfecto ejemplo que nosotros podamos tener de humildad y de humillación. Los soberbios del versículo 5, a quienes Dios resiste, son aquellos que se creen superiores y se colocan por encima de otros. Pero no es la actitud del creyente que toma el ejemplo del Señor. No es la actitud del creyente. El que ha de humillarse es aquel que decide voluntariamente poner su confianza en Dios y sujetarse a Él, sabiendo que Dios cuida de su pueblo de esta manera, que Dios le da gracia al que se humilla. La exhortación de Pedro es clara. Todo el que desea vivir como Dios manda, esto es de manera humilde y no soberbia, debe humillarse delante de Dios y confiar incluso cuando las cosas van de mal en peor. Recordemos siempre el contexto de estos hermanos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la humillación en este caso, y algo que tenemos que destacar sí o sí, no es bajo la autoridad del liderazgo de la iglesia en aquel tiempo, ni en este tiempo. Este es un llamado a colocarse bajo la poderosa mano de Dios, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Un lenguaje que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a la mano de Dios gobernando al pueblo de Dios en diferentes situaciones. Deuteronomio capítulo 3, versículo 24 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar tu siervo tu gracia, tu grandeza y tu mano poderosa. Deuteronomio 9, 26, y oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Es la mano poderosa de Dios quien protegía al pueblo de Israel caminando 40 años en el desierto, cuidando del pueblo de Israel cuando atravesaba la prueba. Fue la mano de Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero también fue la mano de Dios quien disciplinó al pueblo en Egipto. Y es la misma mano de Dios que está sobre la iglesia hoy. No ha cambiado esa mano. Y es mejor colocarnos debajo de la mano de Dios en humillación y en sujeción que en orgullo y presunción. Porque Dios resiste al soberbio. Dios resiste al orgulloso. Y esto es importante, hermanos. Dios dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, colocarnos por debajo de Él, para mantenernos humildes en el trato mutuo con otros, con la iglesia. La situación en la que estos hermanos se encontraban en aquel tiempo era en verdad agobiante. Ellos habrán sentido que la mano de Dios en verdad pesaba sobre ellos, que lo presionaba. Ya sea que estén en victoria o en prueba o en aflicciones, Dios permite que nosotros pasemos por lo que pasamos, pero no podemos olvidar que es su mano la que está sobre nosotros. Su mano la que está sobre nosotros. Como ocurrió en la vida de Job, en la vida de los salmistas. Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Él no reprochó que Dios lo haya tenido, porque lo estuvo cuidando. El salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, me presionaba tu mano cuando yo estaba en mi pecado. O sea, siempre la mano de Dios, acariciando o disciplinando o lo que fuera, siempre al que se humilla bajo su poderosa mano. Es la expresión que pone de manifiesto la soberanía de Dios. Es la mano de Dios la cual los humildes deben sujetarse o colocarse. ¿Cómo? Reconociendo nuestra debilidad, nuestra condición delante de Dios. Él es infinito, nosotros somos criaturas, somos finitos, Él es creador, somos limitados, Él es omnipotente, nosotros somos débiles, Él es soberano, nosotros no, Él es eterno, nosotros fuimos creados en un principio. Debemos ser conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Eso es humillación según las Escrituras. Eso nos lleva a colocarnos confiados bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Debemos reconocer, hermanos, que el ponernos bajo la poderosa mano de Dios requiere humildad y requiere humillación.
Porque en tiempos de prueba, de ansiedad, de lucha, lo que uno quisiera es salirse de la voluntad de Dios para poder sentir algo más tangible, ¿verdad? Porque no vemos que Dios esté actuando. Que sea algo de resultado rápido. Hago un paréntesis, pero piensen en cuando vino la pandemia. Todos descansamos en la soberanía de Dios. Lavábamos las comidas, las verduras y estábamos orando unos y animándonos. Pero pasaron las semanas, pasaron los meses. Personas eran llevadas a la presencia de Dios. Y ya la cosa empezó a ser agobiante. Y nosotros queremos algo rápido, algo tangible. En tiempos de prueba la mano de Dios pesa sobre nosotros porque al mismo momento nos está moldeando al carácter de Cristo. Pedro dice que las pruebas son necesarias en 1:6, pero también son temporales. Y la finalidad de la prueba es de que nosotros podamos alabar, dar gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste. Finalizando la carta en 5:10 dice que después de padecer, Jesús nos perfeccione, nos afirme, establezca. Pedro agrega que al humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, el propósito principal que nos motiva a querer hacerlo es que Él promete levantarnos, Él promete exaltarnos. Y esto en el tiempo indicado por Él. Él dice en versículo 6, para que Él los exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo, en su momento. Es interesante que esta palabra exaltar significa literalmente levantar. Y tiene sentido que Dios te esté presionando y vos estés apretado bajo la poderosa mano de Dios y cuando Él haya finalizado, Él mismo te levante. Esa es la idea. La situación en la que te encuentres. Quizás siendo probado por el Señor con alguna enfermedad, no lo sé. Quizás luchando con la ansiedad, con el desánimo, con la depresión, lidiando con algún pecado en tu vida, alguna situación que Dios te está permitiendo, pecados que te roban el gozo y te generan más ansiedad. Quizás en un tiempo de prueba donde Dios está distante, donde Dios no te escucha, donde Dios no responde tus oraciones. Pedro dice que estás bajo la poderosa mano de Dios, que te humilles delante de Él, que confíes en que Dios es soberano incluso en tu situación, confesándote delante de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y una vez permaneciendo ahí abajo seas levantado cuando fuere el tiempo del Señor y haya quitado tu situación. Como decía el profeta Jeremías, y acompáñenme en a Lamentaciones, capítulo 3. Yo se los leo de la Reina Valera, pero para que ustedes puedan después también seguirlo. Pero leamos unos versículos, en versículo 19 del capítulo 3 de Lamentaciones. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, lo tenemos ahí, antes de Ezequiel, de Daniel. Y dice la palabra del Señor en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19. Una situación agobiante. Dice que incluso los padres comían a sus hijos, había hambre, estaban todo destrozado. Y dice el profeta, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Estoy sufriendo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y acá viene uno de los versículos que más amamos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice el profeta, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová en los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de ¿qué? De sus misericordias. El propósito de esta humillación es que esperando y confiando en Dios, Él te levante. El salmista decía, porque aún yo le voy a alabar, aún he de alabarle. Espera, alma mía, en Jehová, porque aún le voy a alabar. Confían en sus promesas.
y descansan que están bajo la poderosa mano de Dios. Recuerden, hermanos, que la iglesia en aquel tiempo estaba pasando un tiempo de prueba y de persecución severa. No podemos sacarnos eso de la mente. Pedro manda a los jóvenes que en esos tiempos se sujeten a sus líderes en humildad. Dios ha colocado líderes que los aconsejen, que los animen, que los guíen, pero estos líderes también están dentro de la prueba, junto con aquellos jóvenes. Y a todos se les manda a someterse, a humillarse, a ponerse bajo la poderosa mano de Dios en el sufrimiento, en la disciplina, en la liberación del sufrimiento. Así también nosotros debemos colocarnos bajo la poderosa mano de Dios para que en su tiempo la iglesia sea exaltada. Recordábamos hace un rato el ejemplo de Cristo y de su humillación y leíamos que este Jesús mismo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el texto no termina ahí. El texto nos habla de que Jesús también fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios. Un comentarista decía, hablando de esta exaltación, Dios nunca exalta a nadie hasta que la persona esté lista para hacerlo. Primero la corona y después la cruz. Primero el sufrimiento y después la gloria. Moisés estuvo 40 años en Egipto antes de que Dios lo levantara para poder ser el libertador. José estuvo bajo la poderosa mano de Dios por lo menos por 13 años antes de que Dios lo elevara al trono. Y aunque no entendamos lo que Dios dice o hace en su palabra, la Biblia nos manda a confiar en lo que Él hace, porque esto es mejor que lo que nosotros pensamos. Y la manera de esperar es siendo humildes, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a levantar cuando haya moldeado nuestro carácter, porque lo prometió. Entonces Dios va moldeando nuestro carácter humilde cuando nos muestran, cuando en nuestra actitud, vamos a decir así, responsablemente nos revestimos de humildad, nos humillamos delante de Dios, pero también cuando aprendemos a confiar en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios. Porque uno de los rasgos del soberbio o del orgulloso es que no confía en Dios. Pero Pedro está hablando de una situación agobiante. Y todos somos Messi cuando estamos bien. Pero cuando las cosas están complicadas, queremos soltar a Dios y empezar a hacer algo nosotros, porque no vemos que Dios esté haciendo algo. Entonces Dios nos dice que para ser humildes deben revestirse de humildad, deben humillarse, pero también aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Dice en nuestro versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Un comentarista dijo una vez que de todas las religiones del mundo, solo la religión judeo-cristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. Y pienso que posiblemente Pedro haya recordado las palabras del Sermón del Monte en Mateo 6, a partir del versículo 25, donde Jesús mismo enseña que las preocupaciones o las inquietudes en la vida no pueden ser parte en la vida del creyente. El Señor nos enseñó a no agobiarnos, a no llenarnos de ansiedad, sino que éstas desaparecen cuando nosotros echamos nuestras cargas por encima de Dios, porque Él cuida a sus hijos. Los paganos tienen necesidad de estas cosas, pero nuestro Padre Celestial tiene cuidado de todas estas cosas. Siempre que leo este versículo me hace acordar, no sé si han visto la historia de Samuel Morris, se la recomiendo para sus hijos en Héroe de la Fe, donde este niño decía, mi Padre Celestial se va a ocupar de estas cosas. Pero Samuel mi Padre Celestial se va a ocupar de estas cosas. Confianza plena en Dios, en un jovencito que murió a una corta edad. El cristiano que se humilla delante de Dios, que se sujeta humildemente a sus hermanos, es aquel que no que sostiene sus cargas, sino que las entrega, sino que aprende a entregarlas en las manos de Dios, abrir su mano y dárselas. Ese verbo echar asume la idea de un mandato, porque depende del versículo anterior, humillados. Y la idea es, parte de la humillación del creyente es que aprendan a confiar en el Señor, a echar sus ansiedades sobre Él. Esa ansiedad es una preocupación desmedida, que se torna pecaminosa, que trae falta de gozo, de contentamiento, que viene acompañada de quejas,
de cuestionamientos, de desconfianza. La ansiedad nos vuelve impacientes, quiere resultados rápidos. Ahora Dios, si hubiese querido resultados rápidos, nos hubiese llevado a la gloria una vez que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor, y no lo hizo. Y nos dejó en este mundo corrompido, sí, por el pecado, corrompido. Pero para que manifestemos como creyentes la luz del Evangelio en un mundo que está en tiniebla, y que mostremos que somos un pueblo que confía en Dios, reflejado en nuestro trato mutuo unos con otros, porque nos hemos revestido de humildad, porque nos hemos humillado delante de Dios, y porque a pesar de cualquier circunstancia donde el mundo desespera, nosotros estamos colocados bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso esta humillación requiere que echemos nuestra ansiedad. Pedro dice, echando toda ansiedad sobre Él. Pedro le dice a los hermanos perseguidos que echen sus preocupaciones, sus ansiedades, sus descontentos, su desánimo sobre el Señor. Y cuando echamos nuestras ansiedades, confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que cuando echamos nuestras cargas sobre el Señor, la circunstancia no se va a ir, las preocupaciones van a seguir estando latentes, pero podemos estar seguros que van a estar en las manos de Dios, que Él está al control de eso. Creemos por fe que está en las manos del Señor. El mandato está en que echemos nuestras ansiedades y que ya no nos preocupemos. Y el hacerlo, preocupándonos, es motivo de que nos arrepintamos en el corazón por nuestra incredulidad. Imagínate que vas a cuidar a alguien a quien amás demasiado, que está internado, y unos minutos después de que llegás, él está como molesto. Le preguntás qué le pasa, vos estás amándolo, atento a sus necesidades, y él dice, ¿sabés qué? No confío en que vos me cuides bien. Eso sería una afrenta para nosotros, ¿verdad? O sea, nos chocaría, nos haría sentir mal. Bueno, es lo que nosotros le comunicamos al Señor cuando Él nos invita a confiar en Él, y nosotros decimos, no, es que yo no puedo confiar en Él. Yo necesito ir en búsqueda de otra cosa, porque no me da cierta confianza. No, Señor, yo no confío en vos. No lo decimos, pero nuestras actitudes reflejan eso. Ahora la pregunta surge, ¿cómo echo yo mi ansiedad sobre el Señor entonces? Bueno, la frase ahí en voz activa y está indicando de que es un esfuerzo de nuestra parte. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que empezar a tener la habilidad para hacerlo. Demanda oración, demanda meditación, demanda lectura de la palabra, demanda confianza en el Señor, demanda confesión de pecados, demanda que ejercitemos la confianza y la oración delante de Dios en nuestra vida. Porque la ansiedad tiene ese poder de debilitar nuestras piernas, ¿verdad? Cuando queremos caminar con las cosas del Señor, nos aislamos, nos vamos en nuestra mente y no confiamos. Tomamos nuestras preocupaciones, al tener al Señor para echarlas sobre Él, lo que hacemos es las cargamos nosotros y nos vamos con las cargas, mostrando así nuestra falta de fe. Una madre agobiada por la rebeldía de sus hijos frustrados por el maltrato de sus padres, una esposa que ya no soporta que su esposo sea áspero con ella, un esposo que su esposa no se sujeta, hermanos lastimados por otros hermanos, la pérdida de un familiar amado. Echen sus cargas sobre el Señor. Él tiene cuidado de ustedes. Y Él dice que te humilles, que le entregues, que Él va a llevar tus cargas. Él va con vos. Él te acompaña en esto, porque Él está llevando tus cargas y Él te lleva con Él. Cuando Él dice que vamos a estar en valle de sombra de muerte, Él va con nosotros, guiándonos a delicados pastos. Él no nos ha abandonado. Nosotros nos sentimos solos, pero Él está acompañándonos todo el tiempo. Él no te ha dejado, está bajo su mano, estás cuidado por Él. Dios ha permitido que en este tiempo de prueba donde Él te tiene en su mano, haya abierto un poco su dedo y la luz de la prueba haya entrado, pero estás cuidado por Él, estás en sus manos. Él no te ha dejado, Él no te ha dejado. Y te va a fortalecer y te va a llevar a lugares de delicados pastos, porque Él lo prometió, porque Él es el buen pastor. Por eso Pedro insiste, y esto es lo lindo, que Dios quiere que al echar toda nuestra ansiedad aprendamos nosotros también a confiar en Él. Y Pedro dice porque Él tiene cuidado de nosotros.
Y ese es el punto al que tenemos que llegar ahora. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios promete cuidarnos en la prueba, en el temor, en la ansiedad. Pero debemos humillarnos, debemos ser humildes. Debemos reconocer a Dios en todo esto y confiar en Él porque Él se preocupa de nosotros. Los salmistas corrían a Dios cuando se hallaban en tribulación. Los discípulos clamaban cuando las tormentas eran fuertes. Pero aprendieron a echar sus cargas sobre el Señor y confiaron en Él. Encomienda a Jehová tus cargas, dice tu camino, dice el Salmo 37:5, y confía en Él y Él hará. 16:1 del Salmo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mateo 6:32, luego de que Jesús ilustra el cuidado que Él tiene sobre la naturaleza, sobre las aves y demás, dice, no os afanéis, ¿qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. No estéis afanosos, hacé conocidas tus peticiones y Dios te va a cubrir con su paz y tus pensamientos. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios cuida de nosotros, es su promesa, hermano, es su promesa. Pero Dios espera que nos humillemos bajo su poderosa mano al reconocer que necesitamos aprender a esperar, a ser humildes, a humillarnos delante de Él y confiar en el Señor. El orgullo va a querer pararse frente a vos, va a querer detener tu carrera, va a querer debilitar tus pasos, llevarte a la duda, a la desconfianza, a que tomes tus cargas, que las lleves vos mismo con tus preocupaciones, con tu falta de fe. Pero si reconocemos nuestro orgullo, hermano, que no es un carácter que refleja el carácter del Señor y nos humillamos, podemos ir en humildad y echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros cuando nos colocamos bajo su poderosa mano. Charles Swindoll dijo en uno de sus libros, usó una ilustración en uno de sus libros que se llama En realidad me gustaría saber. Él dice esto y me pareció muy interesante. Dijo el petirrojo a la golondrina, en realidad me gustaría saber, ¿por qué esos ansiosos seres humanos andan corriendo y se preocupan por tanto? Le dijo la golondrina al petirrojo. Pues bien, dijo el petirrojo, pienso que debe ser que no tienen un Padre Celestial como aquel que cuida de ti y de mí. Y nosotros, lamentablemente, los creyentes, hermanos, vivimos así, como si no tuviéramos un Padre Celestial que cuida de nosotros, que se compadece de nosotros, que ha sufrido por nosotros, que ha dado la vida de su Hijo por nosotros. ¿Cómo Él no va a cuidar de nosotros también? Somos posesión suya, Él no nos abandona. En tiempos de angustia, de prueba, de lucha, o lo que fuera, Él no nos abandona. Quizás los jóvenes o la iglesia en general, en tiempos en que el apóstol Pedro escribió esta carta, se sentían así, desprotegidos. Quizás sea la razón por la que Pedro le dice, escuchen a sus líderes, a sus ancianos, que se sujeten a ellos y todos se sometan unos a otros, porque el orgullo no le va a permitir ver esto. No le va a permitir ver la omnipotencia de Dios. Pero podemos, hermanos, revertir esta situación si tan solo ponemos toda nuestra confianza en el Señor, en que nuestra confianza esté en la manera en que Dios determina las cosas y cómo quiere que nos comportemos en cada momento particular de la vida que atravesamos. Que dejemos de lado la soberbia, que seamos humildes, que nos humillemos y que entreguemos nuestras ansiedades sobre Él y nuestras preocupaciones. Hermano y amigo que quizás nos visitás o visitás la iglesia por primera vez, la palabra del Señor nos enseña que Jesús llevó sobre la cruz todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todos nuestros dolores, nuestros afanes, nuestros pecados que nos separaban de Dios por la eternidad, pecados que nos condenaban al infierno y que te condenan al infierno si no has arreglado tus cuentas con el Señor.
Y Jesús te llama a que te arrepientas, a que aprendas a confiar en la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Aquel que es Dios, siendo Dios, se humilló y nació como un hombre, vivió como un hombre, y siendo Él sin pecado, Él cargó tus preocupaciones, tus ansiedades, tus dolores, tus enfermedades sobre su espalda y las llevó a la cruz del Calvario, y Él cargó con la ira de Dios. Aquella ira que debía ser descendida y consumir al pecador, Él la recibió, llevando así tu pecado y mi pecado delante de Dios y arreglando las cuentas y reconciliándonos con Dios. Y Jesús te llama a que te arrepientas, a que arregles tus cuentas con Él, aunque entregues la deuda de tu pecado porque fue saldada en la cruz del Calvario. ¿Y qué pide Dios? Que te arrepientas, que vayas y te humilles con fe delante de Dios. Y tenés la posibilidad de pasar una vida llevando tus cargas, sufriendo el dolor, pero también puedes llevar tus cargas sufriendo el dolor, sabiendo que Él es quien te acompaña y que tu mano está sobre Él, cuidándote y protegiéndote. Y yo te ruego que no te pierdas la oportunidad de acercarte al que te invitó y le digas: yo quiero entregarme a Jesús, quiero dar mi vida a Jesús. Y a mi iglesia amada acá en Hurlingham, por la que oramos, manifestemos el carácter de Cristo. En el trabajo, en el colegio, en la facultad, en el hogar, si tenés familia que no es creyente, mostrando que estás atado o tenés atado tu conducta al delantal de la humildad, sirviéndole a otros por amor y generosidad, en tu trato mutuo, reconociendo al soberano Dios, quien te creó, y pongámonos bajo su gobierno, echando todas las preocupaciones delante de Él, porque hermanos, tenemos la promesa de que Él está cuidando de su pueblo. Amén. Diego, ¿querés orar? Bueno, oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación, Dios, a la humildad. Ayúdanos a entender de manera personal y también congregacional acerca de esta actitud, Señor, fundamental, cual necesitamos. Sin humildad no podemos ser salvos. Necesitamos que tú nos humilles para reconocer nuestros pecados y poner nuestra confianza en el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Pero también necesitamos, Dios, una vez salvos, que tú nos santifiques mediante tu palabra y nos ayudes a entender más, como hoy, acerca de esta actitud que necesitamos reflejar, que la vimos desde el inicio hasta el final del ministerio de nuestro Señor. Señor, gracias porque nos capacita para que podamos vivir de manera humilde con tu Santo Espíritu, Dios. Te pido que, por favor, esto se grabe en nuestro corazón, de que es una actitud que necesitamos tener como padres, como esposos, como esposas, nuestros hijos, en el trabajo, como vecinos, Dios, y también en el trato mutuo acá entre hermanos, que podamos ponerlo en práctica, que podamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Señor, no es algo natural, es sobrenatural y lo queremos experimentar, lo queremos reflejar, Dios. Sabemos que cuando eso pasa somos más semejantes a tu Hijo. Y sabemos que cuando oramos conforme a tu voluntad, como lo estamos haciendo, tú nos oyes. Por favor, Dios, haz que esta iglesia, que tu iglesia en Hurlingham, sea una iglesia humilde. Por favor, Dios, que piense en el perdido también, que lo salga a buscar con el Evangelio. Por favor, Dios, que sigamos meditando en lo que escuchamos. Santifica, Dios, con tu palabra a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.